Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Las pérdidas son parte inevitable de la vida. Conforme avanzamos en la madurez, enfrentamos despedidas, cambios y transiciones que pueden sacudirnos profundamente. Decir adiós a personas, capacidades o incluso etapas de nuestra vida puede ser desafiante, pero también una oportunidad para encontrar nuevos significados y adaptarnos a lo que viene. Para entender más sobre este tema y cómo enfrentarlo, nos acompaña en Hablando en Plata un experto, absoluto experto en el tema, el doctor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Sociedad Mexicana de Tanatología, entre muchas credenciales que me llevaría a todo este episodio compartirles su extenso currículum. Él nos ayudará a saber cómo reconocer los diferentes tipos de pérdidas y sobre todo cómo podemos transitar el duelo de manera más saludable y esperanzadora. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué es la tanatología? Bien, la tanatología, si partimos de, las raíces que procede, tánatos, muerte, logos, estudio, tratado, sentido, estudia la muerte, pero también estudia la vida, porque no podemos separar muerte de vida ni vida de muerte. Hay que señalar que la muerte forma parte de la vida de cada uno de nosotros. La tanatología estudia 3 temas que son fundamentales. Hoy en el siglo XXI se ha destacado la importancia de estudiar estos 3 temas, de la cual salen algunos otros. En primer lugar, la muerte. En segundo lugar, el proceso del morir. Y en tercer lugar, el duelo. Son los 3 temas que, hablan de la esencia de todo lo importante que estudia la tanatología. Hoy en día, por otro lado, destacamos que muchas veces pensaríamos que la muerte es el extremo de la vida. No, la muerte es, el extremo de nuestro nacimiento, si queremos considerarlo así. Pero la muerte no es el extremo de la vida. La muerte forma parte, como ya lo mencioné, de la vida de cada uno de nosotros. Y a lo largo de todos estos años, pues se ha venido trabajando de alguna manera para quitar miedo a la muerte, porque desde el siglo XX y actualmente todavía nos encontramos, aunque ya se puede hablar de la muerte, todavía cuesta trabajo en muchos sitios hablar de la muerte. Todavía existe el rechazo, la no aceptación de la muerte. No sé si yo lo estoy entendiendo mal, lo he entendido mal, pero al hablar de la muerte, ¿es solo hablar de la muerte física? No sé si lo estoy diciendo bien, pero es correcto. También, porque creo que también es un proceso, no necesariamente para alguien que está, por ejemplo, en una fase terminal, pero para Claro. poder lidiar con muchas de las pérdidas, que era lo que decía un poco en la introducción, ¿también es algo que ve la tanatología? Por supuesto, el ciclo vital de alguna forma va marcando cambios que se van teniendo a lo largo de la vida de cada individuo. Entonces es importante y esto cada vez pues se estudia más, justamente lo que va viviendo desde un pequeño, desde la infancia, hasta que va transitando por el caminar a lo largo de su vida. Y entonces es importante hoy considerar todos estos cambios que vamos teniendo, qué importancia le damos, porque finalmente se convierten como pequeñas pérdidas. El cambio que va teniendo un pequeño, ¿sí?, que va transitando
por su vida y pasa de un cambio a otro cambio, realmente cómo lo vive y qué importancia le damos los que estamos alrededor de estos pequeños. Y continúan los cambios en la niñez, en la adolescencia. Entonces, todos estos cambios, en la medida que se les da la importancia, nos va creando un caminar más saludable para transitar y continuar con las siguientes etapas de la vida de la persona. Sin embargo, pues vemos que muchas veces no aprendemos porque no se le da la importancia y nos cuesta trabajo aceptar, reconocer y principalmente adaptarnos a estos cambios. Y la tanatología hoy precisamente insiste en prepararnos a estas pequeñas pérdidas para llegar a afrontar y a vivir la última pérdida, que es la más difícil, la de la muerte. La pérdida de la vida. Así es. Ahora, esto que decía, por ejemplo, en el caso de los pequeños, pues, pero de alguna manera están entrando en momentos también más retadores o interesantes, etcétera, y pasan tantas cosas que pueden navegar, pero se vuelven, sin restarles importancia desde luego, pero se vuelven más críticas o más... no sé, más relevantes o más fuertes conforme uno llega a la madurez, porque entonces son pérdidas que, no sé si lo voy a decir correctamente, pero que no se reemplazan con algo nuevo necesariamente, y entonces sentimos que estamos dejando atrás cosas que ya no recuperamos y se vuelve un proceso muy complicado y doloroso a veces, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionas. Esta proceso que viven las personas desde niños en su niñez, en su adolescencia, lo lleva, a veces sin darse cuenta, a tener detrás de esas pérdidas ganancias que son muy importantes. Y bueno, con el transitar y llegar a la madurez y llegar a vivir muchos años, evidentemente cuando se llega ya a una etapa de edad avanzada es cuando más pérdidas se tienen, más pérdidas se han vivido. Entonces, ¿de qué forma se han vivido? Y por supuesto, la parte difícil es afrontarlas porque lleva a tener que transitar por un sufrimiento que no es nada fácil y que de alguna manera sí reconocer que a veces pues la parte importante de tener los recursos internos cuesta mucho trabajo identificarlos o reconocerlos para ir adaptándose a estas pérdidas que afrontan ya en etapas avanzadas de la vida. Para manejarlos, porque es cierto, las pérdidas sí se pueden presentar en cualquier momento de la vida, pero son sin duda una parte ineludible cuando transitamos en la tercera y cuarta etapa de nuestras vidas y pueden ser pues de diversas índoles. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pérdida que suelen experimentarse? Aquí sí nosotros consideramos, bueno, en general pues son muchas las pérdidas desde materiales hasta, o sea, simbólicas por decirlo así, como pues un divorcio, por ejemplo, pero también en etapas ya avanzadas, una de las pérdidas más difíciles es la pérdida de la pareja. La pérdida de la pareja es la pérdida que más sufren y que más, digamos, no imposible, sí se trabaja y hay que señalar que sí hay herramientas que puede identificar y puede trabajar. Pero por otro lado también viene esos cambios tan importantes cuando es la pérdida por la jubilación, que si bien hay más información, hay más conocimientos para prepararse ante esta pérdida tan importante, hoy todavía vemos situaciones complejas alrededor de la pérdida de la jubilación, cambios que son importantes, que lo vemos frecuentemente y que cuesta trabajo tomar decisiones cuando es cambios de domicilio, la vivienda, donde hay toda una historia, unos antecedentes que cuesta mucho trabajo dejarlos ahí. Y la persona de edad avanzada cuando tiene
que llevar a ese proceso de cambio de vivienda, tomar una decisión si desea o no desea ingresar a una institución de estancia prolongada que hoy ya no se ve como algo, como un mito, como un problema, sino a veces es por mejorar y entonces se ve la ganancia, pero no siempre es así. No siempre de alguna manera se vive y se acepta, sino sobre todo a veces porque los que estamos alrededor de las personas de edad avanzada, cuando tienen que tomar estas decisiones, a veces ni siquiera hay una pregunta, una posibilidad de tomar el control y decir si quiero o no quiero. Y ese es el grave problema. Ese es lo que va a dificultar más el trabajo de ese proceso, de esa pérdida tan importante. Esto que decía, bien dicen por ahí que una mudanza es casi tan dolorosa y complicada como un divorcio, ¿no? Así Y es cierto, a veces no pensamos que estas pérdidas que, como decía, pueden pasar en cualquier momento, pero que materiales, con los desastres naturales, inundaciones, pierdo mi casa, etcétera, pero también estas otras que parecieran no ser tan dramáticas, pero, y aquí creo que todavía hay un sesgo de género, la pérdida, por ejemplo, cuando los hombres se jubilan, hay como una pérdida importante de identidad, porque me define mi trabajo, es lo que me da, no sé qué, o el nido vacío, los hijos se van, ¿no? Técnicamente, pues no pasó nada malo, ¿no? Claro. Pero hay un hueco y puede haber un sentimiento de pérdida muy importante, y esas son más que tienen que ver con las pérdidas de relaciones. Esto que decíamos, el perder a la pareja o un divorcio, los hijos se van, hacen su vida, ahora que además se van a otros países a estudiar, a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios, y estas que son dentro de uno, que no necesariamente se ven afuera, pero es cómo me siento ahora que yo me jubilé y no tengo el mismo trabajo, y yo creo, no necesariamente es cierto, pero yo creo que no me ven igual y no sé qué voy a hacer y qué voy a aportar. Todas esas cosas son momentos duros que vamos enfrentando, y quizás con más pérdida de amigos, ¿no? Y que conforme avanzamos en nuestra edad, pues digamos que pasan más frecuentemente. ¿Cómo podemos afrontar estos momentos, y cuál es el rol de la tanatología en este tema? Aquí justamente en la edad avanzada de la vida, pues como se dice, muchos inclusive la han considerado como la etapa de las pérdidas, porque si bien ya ha habido un recorrido y ya se han acumulado algunas pérdidas, pues en esa etapa es donde más cambios, más necesidades, más pérdidas. Aquí hay que considerar que algo que afecta mucho, que lo vemos frecuentemente, es qué pasa con sus redes de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes para el ser humano toda la vida. Sin embargo, cuando más se ve afectado esto es en la etapa de vida avanzada, donde, como lo mencionas, pues ya han perdido, para comenzar, si han perdido, por decirlo, su trabajo por la jubilación, es una de las redes importantísimas donde lo lleva muchas veces a riesgos de aislamiento, de soledad. Y en tanatología la soledad la vemos como una pérdida importante que tiene grandes riesgos de que la persona pues tenga otros problemas, otras complicaciones. Hoy a nivel mundial ha preocupado mucho la soledad en la etapa de vida avanzada. ¿Por qué? Porque justamente cada vez más las personas se quedan solas. Y entonces la pregunta es cómo la persona va a continuar con sus redes de apoyo, donde cuando hay programas que vayan a estar atentos a ver las necesidades de las personas en estas condiciones, necesidades de todo tipo, necesidades físicas, pero también emocionales. Y ahí la tanatología tiene un papel importante. Hoy uno de las, por decirlo, herramientas importantes en el trabajo de acompañamiento en tanatología
es ver cuáles son las necesidades espirituales de la persona. Okay. Hay que destacar que justamente en esta etapa de la vida sí se dimensiona la espiritualidad como algo importante, muchas veces considerando antes la religiosidad. La religiosidad, como sabemos, no es un sinónimo de espiritualidad, pero sí es como un vehículo. Y hoy todavía en la etapa avanzada de la vida, las personas de edad avanzada tienen su religiosidad y lo ven como algo importante, y ese es un gran beneficio que nos permite acercarnos en su acompañamiento y cubrir necesidades que van más allá de la misma religiosidad, la espiritualidad. Y eso va a simbolizar un gran beneficio para las personas. Y estamos hablando, y menciona esta parte de edad avanzada, pero acuérdense que para mucha gente, nosotros, yo tengo 65 años, estamos en edad avanzada. Yo no me veo así. Yo todavía veo otros que digo, estos están más avanzados que yo. Pero depende mucho de en qué momento de vida también estamos, o cómo estamos viviendo este momento, mejor dicho, en el que sí seguimos trabajando, si no, si, etcétera, o que tantas pérdidas estamos experimentando, si todavía tenemos esta identidad o la estamos reconstruyendo, qué herramientas construimos durante el tiempo. Entonces, considerando que hay quienes se pueden jubilar desde los 60 años, pues ahí hagan el espectro, como hemos hablado en otros contextos, pues son por lo menos en promedio unos 25, 30 años más. Que seguimos haciendo cosas, pero que de alguna manera no se nos ve igual. Y entonces eso es una pérdida también. O sea, el hecho de que no podamos o sintamos que no, entre comillas, se nos da permiso o se nos ve, no sé, haciendo cosas que muchas veces dicen, oye, no, ya tú no estás para esto, o qué sé yo, etcétera. Entonces, lo que yo le estoy oyendo decir es muy importante los recursos, y uno que es particularmente útil es la espiritualidad, que nos ayuda a lidiar con eso de mejor manera, especialmente en un mundo que tiende a la soledad de las personas. Así es. Y esto que usted acaba de mencionar es muy importante, porque nosotros lo vemos en el enfoque de la tanatología como la pérdida de las oportunidades. Okay. O sea, ¿qué oportunidades tiene la persona en su transitar para tener posibilidad de continuar realizando tareas, acciones que considera importante para la misma persona? Y a veces es tocar puertas y no ver respuestas que le beneficien. Y lo vemos también en el problema económico, por ejemplo. Uh-huh. Hoy es un problema bastante que preocupa, y que cuando hay esta merma de los ingresos, porque la jubilación ya no va a ser igual, siempre preocupa qué voy a hacer ahora, porque no tengo el recurso económico para continuar o poder cubrir ciertas necesidades que son importantes. Y entonces justamente se tocan puertas, y sí, a veces hay pues asociaciones, grupos, donde es lo que se requiere, que la sociedad de alguna manera pues sea más sensible en estas partes, y entonces pueda apoyar, ver esas oportunidades. A veces sí es la económica, pero también es la de sentirse importante, sentir que tiene todavía un rol importante en la sociedad, porque algunos sociólogos hace tiempo veían justamente a la persona cuando llegaba a esa jubilación y esa etapa de vida avanzada, lo veían como un rol sin rol. A nivel de inclusive países desarrollados. Y entonces aquí es lo importante, porque como ya se mencionaba al inicio, ya México es un país que ha envejecido y ya nadie lo detiene, y entonces todos vamos caminando en esta etapa. Y entonces
qué tan preparados estamos para llegar a esta etapa. Creo que tenemos ese potencial y tenemos que tener ese empoderamiento para decir si puedo afrontar dificultades, se tiene la experiencia, se tiene conocimiento y es saber que sí se puede pues continuar de la manera que uno desee y seguirse preparando, porque el aprendizaje continúa hasta el último momento, no acaba. Entonces, hoy en día sí hay algunos grupos que han visto esto y entonces ven esa gran posibilidad, porque entonces la pregunta es dónde van a participar todo este grupo que venimos realmente pues a estar en este mundo para continuar la vida, pero activamente. Activamente, y esa es la palabra clave. Y es súper importante lo que está diciendo, porque especialmente en este tema que me hace mucho sentido, que ese, pues que no hay un rol. O sea, de pronto el de los abuelos, pero ahora ya muchos no somos abuelos. Entonces, pero tampoco es como el rol, ¿no? Entonces, claro, ante las demás pérdidas. Y yo creo que aquí lo que creo que se vuelve muy importante, porque las sociedades, pues sí, tendrían que repensar eso y la parte pública también. Pero nosotros podemos hacerlo, o sea, nosotros podemos reclamar ese rol y creo que esto que dice usted de qué quiere o qué puede o qué desea hacer, pues hacerlo, o sea, decir, bueno, yo quiero que sea mi rol, ya no soy lo que sea que ha sido, no tengo mi negocito o no soy la persona que trabaja en esta empresa o el directivo de esta empresa, pero ahora ¿cuál es mi nuevo rol? ¿Cuál es el que quiero? Y muchos han hablado, y creo que tiene que ver con lo que está diciendo, en muchas ocasiones nos han dicho en este espacio que una parte muy importante entonces es tener un propósito. Claro. Buscar o construir un propósito, y que eso que nos hace levantarnos en las mañanas, que nos da esa energía para levantarnos todas las mañanas. ¿Coincide? Claro. Por supuesto, es siempre tener un plan de lo que voy a hacer y qué quiero hacer, como lo menciona. Y entonces, bueno, sí, pues es buscar los apoyos, por supuesto, pertinentes para seguir socializando, porque un problema que se está viendo hoy en día, pues este aislamiento social se ve ya como una enfermedad que es equiparable casi como al tabaquismo, como y lo convierte, exactamente, lo convierte como riesgos inclusive para consecuencias graves. Entonces, hoy pues en realidad, hablando de la soledad, hay una soledad que es aceptada, que es vivida y que se disfruta en ciertos momentos, pero es la soledad aceptada. Pero la soledad que muchas veces no la vemos nosotros porque no estamos viendo en el interior de esa persona y que lo está sufriendo, es la que tenemos que ver desde el principio, y la persona también debe reconocer que sola, aislada, pues no va a tener una respuesta a sus necesidades. Yo lo veo como, para mí, pues, como diferente estar solo que en soledad. Y entonces a mí yo disfruto mucho estar sola, ¿no? Yo creo que muchos comparten y dicen, ay, disfruto mucho estar solo, tomando un libro, oyendo música, viendo mi serie favorita, lo que cada quien disfrute, o pensando, o meditando, qué sé yo. Y otra cosa es vivir en soledad, cuando se sufre, cuando hay este sentimiento. Entonces yo creo que distinguir, no está mal estar solo, lo disfrutamos. Claro. El tema es cuando hay este vacío, esta soledad. Y que puede ser producto de algunas de las pérdidas que ya mencionaba el doctor. Y creo que una forma que también se llega ahí porque nos estancamos y de repente no sabemos cómo salir. ¿Y por qué digo esto? Porque, y lo que le quiero preguntar es, todas las pérdidas tienen... ¿son seguidas por el duelo? ¿Siempre hay duelo después de una pérdida? ¿O puede ser que de repente me quedo atorado y no paso el proceso de duelo? ¿O me quedo en una de las etapas de duelo? ¿Cómo funciona? Bien, sí, todas las pérdidas requieren un trabajo, o sea, requieren un duelo.
sea la pérdida material, sea una pérdida simbólica, sea una pérdida relacional, o sea, requiere un trabajo. Entonces aquí, o sea, la persona, el trabajo lo tiene que hacer la persona. Nadie va a hacer ese trabajo. Híjole, qué fuerte lo que dice, porque yo hubiera pensado que el duelo es lo que pasa después de que tengo una pérdida, pero no, es el trabajo, es algo que hace uno para poder enfrentar esa pérdida. Así es. Y como lo menciona, bueno, hay diferentes tipos de pérdida, diferentes de acuerdo a la pérdida, pues es el trabajo que me genera sufrimiento y que tengo que transitar por él. Y la primera recomendación es que el trabajo que tenga uno que hacer por una pérdida, nunca hay que hacerlo sola o solo. Siempre acompañado. Acompañado por un ser querido, acompañado por un amigo, acompañado por una vecina, acompañado por alguien. Pero en este proceso, como dice, hay quien se detiene. No es, el trabajo es muy individual. Entonces, aún si estamos en una familia y la pérdida la vivieron todos, no van a vivir exactamente ese proceso igual. Cada uno va a vivir ese duelo de manera diferente. Y bueno, hoy consideramos en tanatología que sí hay herramientas, que hay tareas que uno tiene que hacer. Hay diferentes modelos que nos han aportado muchos expertos y en general uno de los más, identificados para hacer un seguimiento y sobre todo observar en qué momento la misma persona se detiene y requiere una pausa. Y entonces siempre, independientemente de la pérdida, siempre la primera tarea es aceptar esa pérdida, aceptar la realidad que se está viviendo. Porque al principio, independientemente del sufrimiento, pues que le lleva a uno, pues a veces la persona no acepta que esté viviendo mi jubilación, por ejemplo. No acepto esto cambio, no acepto que me han abandonado, no acepto que ya no está mi ser querido. Entonces, ese vínculo de pertenencia con ese ser querido que ya no está físicamente conmigo, que esa red de apoyo que ya no está todos los días como la estaba viviendo, tengo que aceptar esa realidad y a veces me cuesta trabajo. Entonces, los que estamos alrededor o estemos alrededor de esas personas, a veces equivocadamente por querer ayudar, decimos o recomendamos, no pienses en eso, te hace daño, no deberías de hacer eso, olvídate, vamos a hacer alguna distracción, y es todo lo contrario. O sea, el trabajo hay que hacerlo, podemos retrasarlo, pero ese retraso pues nos lleva inevitablemente a seguir en este proceso. El valle hay que cruzarlo. El valle hay que cruzarlo, exactamente. No hay de otra. No hay de otra. Y claro, la tanatología propone que hay que cruzarlo con el menor sufrimiento y en el menor tiempo posible. Pero no hay un tiempo específico para el general, porque antes se decía, no, un duelo que ya lleva 2 años y mira, ya esto ya es anormal, no, cada persona, la clave para pensar que hay de alguna manera riesgos a que este proceso se convierta ya como una enfermedad, porque el duelo no es una enfermedad, es algo normal, es un proceso, pero qué riesgo tiene que esto ya se cronifique y entonces pues este proceso que me quede ahí estancado, atorado. Exactamente. En la zona de, ¿cómo se llama? Tierras movedizas del valle y ya no pueda salir de ahí. Y no continúe. Entonces, donde realmente pues necesito este apoyo, esta ayuda para que yo pueda pues levantarme y continuar. Pero a ver, me surgen 2 cosas aquí. La primera es de lo que acaba de decir. Entonces sí es cierto que una primera etapa
después de una pérdida y en el proceso de duelo es la negación. Lo primero Así que es. sucede es que digo, esto no puede estar pasando, no es cierto, no lo quiero creer, lo que sea. Y después de eso, el proceso de aceptación. Acepta. Viene uno, de acuerdo como lo vemos, porque aceptar en general no es fácil. Okay. Es Sería el aceptar, último etapa. exacto, aceptar mi realidad, aceptar que lo que me pasó es real. Okay. Eso es lo que se refiere. Tengo que aceptar mi realidad. No es algo que siga negándolo, porque mientras yo siga negando y no acepte, ubiquémonos, por ejemplo, lo que pasa en una persona cuando pierde una parte de su cuerpo por una enfermedad y que llega a pasar. Entonces, mientras la persona no acepta eso, no acepta ni No siquiera ir a un programa de rehabilitación, Claro. no acepta continuar un tratamiento, no acepta que puede mejorar, que puede continuar su vida adaptándose. Entonces aquí la clave siempre es que acepte esa pérdida, Su realidad. su realidad, para que continúe ¿qué? Para que continúe ya hablando, que continúe expresando de qué forma está viviendo esta pérdida, la expresión del sufrimiento. Pero entonces sí hay etapas. ¿Cuáles Sí. serían? Yo no, fíjese que hablar de etapas hay muchas etapas. La más, digamos, una de las que se dio a conocer, la famosa etapa las etapas del duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que bueno, dio mucho, aportó mucho, esa negación, ese enojo, esa negociación, esa depresión y esa finalmente aceptación. Pero hoy con la experiencia que pues se viene trabajando hoy se habla de alguna manera, sí, hay esta situación, pero de alguna manera todas se parecen mucho porque hay alguna aportación de la doctora Payas que dice, lo primero es el shock, esa cuestión de que caes en shock porque no aceptas. Estabas de una manera y de repente te vinieron a decir, sabe que ya no va a continuar trabajando, si estamos hablando de una pérdida laboral. O te dice tu pareja, sabes que ya me tengo que ir, ya mi vida ha cambiado, ya no reconozco que sea ya acabé de igual. estar aquí. O es la pérdida del ser querido, cuando por una enfermedad, un accidente, una muerte inesperada, todo eso. Entonces la persona cae en shock y finalmente, bueno, es ese mecanismo de defensa de la negación. La negación no es mala, la negación de alguna manera se debe reconocer como un momento que necesita la persona para ir buscando cómo me adapto a lo que Claro. viene. Y supongo que además no, o sea, son líneas generales, pero que no todo mundo sigue como receta y Así sobre es. todo en lo que yo erróneamente pensaba, que no es un proceso que sucede natural, sino que en realidad dependerá mucho de varios factores y de cómo uno lo trabaja. Yo, por ejemplo, en las pérdidas importantes que he tenido, y he tenido un par, no creo, habría que ver qué opinan otros, pero yo creo que no he pasado por la negación, no, porque quizás porque mi naturaleza es muy pragmática, ¿no? Entonces sí por el shock, sin duda, o sea que me quedo, cuando falleció mi madre, por ejemplo, según yo tenía todo bajo control, además estaba yo haciéndome cargo de muchas cosas y bla, 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 y como un par de años después, y esto no fue hace mucho tiempo, charlando charlando en una mesa, no sé qué, algo dije y me dice una amiga muy cercana, me dice, no, recordando ese día y cómo había sucedido, etcétera, y me dice, no fue así. Y yo, ¿cómo? O sea, no, yo fui porque me llamaste y entonces llegamos y esta persona fue acá. Claro, ella tenía mucho más paz. Yo estaba con mi mamá en el momento que falleció, estaba a su lado tomándole la mano. Entonces, para mí eso todavía fue un shock, no fue solo la noticia, sino estar ahí. Entonces yo cuando decía, ¿es en serio? Sí, acuérdate de esto y de esto. Y yo, es verdad. Yo hice otra historia completamente y eso es producto del shock. Obviamente nunca negué, o sea, esa parte yo creo que no, porque mi naturaleza es ser muy realista. Después las otras sí todas las viví, pero mi punto es, creo que dependerá, y eso hay que entenderlo para nosotros mismos y para los demás, que dependerá de quiénes somos, de nuestras fortalezas y debilidades emocionales, etcétera, etcétera, porque a veces queremos
decirle a los otros cómo tienen que vivir ese duelo. No, porque ahora lo que tienes que hacer es esto. O nos quieren decir a nosotros, y yo no estoy sintiendo eso, ¿no? Claro, claro. Sí, así es. Es un proceso individual y que cada quien debe tener su tiempo. Debemos de, en primer lugar, bueno, pues ser compasivos con nosotros mismos, que cuesta mucho trabajo, pero de alguna manera el entorno tiene que ser un entorno que no me exija, que no me diga lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Pero eso también, ¿cuándo decir, bueno, ok, yo te dejo, es tu espacio, haz tu tal, pero cuando dices, es que ya como que se les está pasando y yo creo que esto no Claro, sé dónde está la línea o no hay una línea y realmente hay que dejar que suceda, porque hay gente que se queda estancada Sí. no entra ni al proceso, pues. Así es, hay O sea, personas. vivir el dolor no es estar en duelo, eso creo que es Así una es, distinción muy importante. así es. Entonces, si yo sigo atrapado en el dolor de la pérdida y no empiezo el proceso de duelo, pues sí debe haber un momento en que, ¿cómo? Claro. Sí, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar y que hay personas, como lo dices, pues siguen en esta situación, en este sufrimiento, porque no aceptan, porque no quieren hablar de lo que ha ocurrido. Y hay personas que llevan 10 años o 20 años en esa situación. Y a veces es a través de alguien cercano, un familiar, que dice esto no puede continuar, y entonces donde realmente sí requieren de apoyo profesional, porque ahí ya estamos hablando de un duelo crónico, un duelo prolongado, un duelo complicado. Cuando realmente la persona va en este proceso con las dificultades, con esa necesidad de decir, tengo la necesidad al principio de estar sola o solo, quiero estar sola, y es importante, pero la parte importante aquí, si queremos de alguna manera apoyar, ayudar, es observar que el transitar por este proceso no le esté afectando a su salud y a su vida, que no esté dejando de vivir, que decir, bueno, es sano que la persona diga, bueno, quiero estar hoy 3 días sola, pero que no lleve un mes sola, que es sano que diga, hoy no quiero comer, pero que no lleve una semana sin comer, o que lleve una semana sin dormir, que lleve una semana sin tomar sus medicamentos. O que afecte todos sus aspectos, su vida cotidiana, Así es. todo su entorno, ¿no? Así es, que deje totalmente de vivir. Entonces ahí sí se convierte como una situación de alarma, de urgencia, en la que sí hay que intervenir orientando y la parte compleja aquí, que de alguna manera decir, bueno, ¿cómo voy a intervenir? No puedo llevar engañada a la persona, no puedo. Sin embargo, sí puede ir de alguna manera conectándome con la persona a través del conocimiento de su historia, de qué es lo importante. A veces, como ya comentaba, puede ser, si es una persona muy religiosa, ahí tenemos una puerta de entrada muy importante, pero también puede ser el extremo en la que no, por ahí no es el camino. Sí puede ser en la parte de estar participando con la persona más cercana, que se deje ayudar, que se deje oír. Lo que necesitan las personas generalmente, lo que están buscando es seguridad, porque cuando se tiene una pérdida importante, hay sufrimiento y hay inseguridad, y hay incertidumbre. 100%. Entonces lo que necesita, cuando la persona encuentra la seguridad en alguien, esa es la persona que me va a ayudar. Es tan cierto, o sea, yo no sé, amigos, si ustedes les ha pasado, yo me acuerdo que una vez describí ese sentimiento, cómo me siento hoy, le estaba contando a alguien, en proceso terapéutico, dije, me siento como si hubiera pasado un tornado, me hubiera tocado un tornado y estuviera parada en medio, ya pasó el tornado, pero está todo el polvo alrededor, y entonces para donde veo no veo caminos, no sé dónde estoy parada, no sé para dónde caminar, no sé qué va a pasar mañana, todo me da miedo.
porque veo como que no se ha sentado el polvo y todavía no tengo visibilidad y me siento paralizada porque no sé para dónde moverme. Y creo que es exactamente esa sensación la que está describiendo usted. Así es, porque hay un gran sufrimiento y entonces la persona no sabe por dónde. Y entonces hay dos partes que son fundamentales aquí, en este proceso. Y cuando lo encuentran, la persona ve esa esperanza. Y las dos palabras claves en esto es el amor y la compasión. El amor y la compasión. Porque cuando hay sufrimiento, si no hay compasión hacia la persona, que compasión no es lástima, no es tenerle lástima a la persona, es saber que cuenta con alguien que le está comprendiendo. Sí. Esa es porque en ese momento comienza la conexión. Y puede decirlo, como decía, la mejor amiga de esta persona, la persona que identifica y que puede confiar en ella, pero también puede ser alguien que a través de esa amiga pueda llevarle con alguien para tener un acompañamiento ya profesional. Lo escucho y esta pregunta, perdóname si es muy ignorante, pero pues seguramente lo es, pero usted me sacará de mi ignorancia. Oigo muchos componentes como psicológicos, emocionales, y la tanatología es médico, es psicológico. Claro, mire, la tanatología de alguna manera es una disciplina, para algunos una ciencia, que surge a través de pues ese interés de ver esos vacíos que había en muchos profesionales, sobre todo de la salud, porque en el siglo XX se vio, y en todo el mundo, no solo aquí la experiencia que comentamos, bueno, pues fue justamente esa parte de esa necesidad de que en los recursos, sea médico, sea enfermera, sea psicóloga, sea trabajadora social, no había esa información, ese conocimiento de qué hacer cuando una persona sufría. Okay. Por X. Entonces sí, hoy estamos viendo, bueno, el interés de estas mismas disciplinas que acuden inclusive a tener ese entrenamiento, pero ya con una previa formación en estas disciplinas, un entrenamiento en tanatología. Lo ideal es que, bueno, la tanatología, cuando nos preguntan, dice, bueno, entonces, ¿para quién es? La tanatología puede ser para todos, porque finalmente todos como personas que somos, pues vamos a tener necesidades importantes y tenemos una vida y vamos a tener una muerte. Entonces, cuando llega ese interés por el conocimiento, por la información, llega para todos. Pero ya para, digamos, un acompañamiento profesional se van requiriendo otras herramientas que son fundamentales para poder dar el acompañamiento profesional, sobre todo ya cuando hay estos duelos complicados. Okay. El duelo, si decimos, el duelo es normal y se pretende que sea normal. Entonces ahí podemos participar muchos, ¿sí? Muchos. Y puede ser parte de un proceso terapéutico normal, así etcétera. Cuando se complica es cuando entra, y eso me lleva a esa pregunta. Entonces, ese es el momento donde uno debe voltear a ver a un tanatólogo. Así es. O cuando tiene alguna persona con una enfermedad terminal antes de que suceda para empezar a manejarlo. ¿Ese es otro momento? Es otro momento también importante, porque ahí estaríamos hablando de un duelo anticipatorio. Okay. Cuando una persona, el familiar tiene a un ser querido que está en un proceso ya del morir, pues tiene esa gran posibilidad de poder trabajar ese proceso de forma anticipada. Y hoy sabemos que si se trabaja anticipadamente, pues lo que continúa va a ser de alguna manera de mejor manera, pero también para el mismo paciente. Sí. Tanto el paciente con esa enfermedad requiere también hacer un proceso, un trabajo, para que de alguna manera al final pues haya esa paz que tanto se persigue alrededor de ese momento que llega la muerte. ¿Hay componentes médicos? No sé, ¿hay medicamentos? ¿O ustedes prescriben? Sí, ¿o cómo funciona? Mire, bueno, hoy en día hay un programa que ya en la normatividad
pues lo marca como algo prioritario, son los programas de cuidados paliativos. Los programas de cuidados paliativos también han ido evolucionando de forma muy importante porque en los mismos programas de cuidados paliativos se habla, aparte de esto del manejo de los síntomas, de alivio de cada uno de los síntomas, el punto más importante es el alivio del sufrimiento. Claro. ¿Y cómo voy a aliviar el sufrimiento? Donde no únicamente es físico, es emocional, es social y es espiritual. Y en estos programas ya se incluye también el trabajo del duelo, donde ahí tiene un potencial la tanatología precisamente. Pues muy interesante cómo se van conjugando todas las cosas. ¿Existen ejercicios o, no sé, de dinámicas específicas que pueda recomendar para trabajar las emociones asociadas a la pérdida y el duelo? Bueno, aquí lo que está buscando la persona también es tener paz, tener una tranquilidad, una calma, es lo que busca frecuentemente la persona cuando tiene estas pérdidas. Y bueno, hoy sí, hoy hay trabajos que de alguna manera ayudan. Si hablamos de ejercicios, pues todos hemos escuchado tan solo pues hoy que está muy, muy identificado por todos el mindfulness. Ajá. Y en la misma tanatología, en los mismos cuidados paliativos, se promueve y se trabaja. Okay. Entonces, reconozcamos lo importante es simplemente el que uno pues identifique cómo estamos respirando y simplemente el ejercicio de respirar ya nos da cierta calma, porque decimos, bueno, la respiración, cuando nacemos, pues de alguna manera inspiramos, cuando morimos expiramos. Y entonces identificar ese ejercicio, no nos imaginamos la calma que nos da a todos. Es algo que inclusive nosotros en la práctica lo hacemos y lo recomendamos a quien practica y ejerce la tanatología porque tenemos que llegar de una manera pues armoniosa, de una manera con todo un equilibrio para realmente acompañar y llegar a entender lo que está viviendo esa persona, pero también invitamos a esa persona cuando está con esa angustia que la vemos frecuentemente. Ayuda mucho, esa es una herramienta importante. Y hay que ejercitar ese músculo. Recuerden que por ahí tenemos un episodio específicamente sobre mindfulness y sobre meditación en particular, como que pueden ser parte de estas herramientas de las que habla el doctor. ¿Cómo podríamos cambiar la percepción de las pérdidas en la madurez, en esa etapa de la vida, para verlas como una parte del ciclo de la vida y no como algo negativo per se? Yo creo que un aspecto fundamental, porque no es simplemente hablar de aceptación, sino va más allá. Y lo que nos puede llevar justamente a vivir de esta forma más saludable es encontrar el significado. Encontrar un significado a lo que me está pasando, a lo que he vivido. Cuando, sobre todo, bueno, pues hablando de la pérdida más importante todas las pérdidas son importantes para cada quien, no podemos decir la mía es más importante, claro, la tuya es menos importante. Entonces, esa pérdida que consideremos como la pérdida importante, pues justamente es encontrar el significado, lo que me deja, el legado, el aprendizaje, para continuar. Si lo resignificamos, claro, eso puede ayudarnos a poder seguir caminando con cada vez menos muletas y apoyos que se valen en estos procesos. Yo no hubiera podido pasar por las pérdidas que he tenido si no fuera por el entorno y me siento muy bendecida de tener, o sea, literalmente, y yo creo que aquí también hay un tema, no sé, dígame a lo que estoy loca, pero de género. O sea, las mujeres tendemos a ser más, así yo me acuerdo en una de las pérdidas yo no quería ver a nadie y yo estaba, pues sí, que en parte de no quiero ver a nadie, pero llegó medio mundo pero fue muy conmovedor porque llegaban amigas que decían, amiga, vete, no tienes que estar conmigo, nada más vine, traía unas ollas para cocinarme algo y dejarme esa comida y la otra vino a hacer no sé qué, y la otra, y yo todavía recuerdo con un enorme agradecimiento y con muchísimo cariño, yo literal me subí, me encerré
pero sabía que estaban, ¿sabe? Entonces creo que esto es muy también no sé, Lego, usted me corregirá, pero creo que hay un factor de género que en el caso de las mujeres juega a nuestro favor, pero que hay que estar muy conscientes porque luego en el caso de los hombres que se encierran y no lo quieren compartir, a lo mejor hay que hacer un trabajito un poquito más para ayudarlos a salir de esa parte. Usted acaba de tocar algo que es muy importante, muy interesante y que lo venimos viendo desde hace muchos y muchos años. Y esto se ha estudiado, lo han estudiado, lo han mostrado, cómo en el caso de vivir este proceso, la mujer En algunos casos de pérdida, estos grupos de apoyo pueden ser un camino. Rituales simbólicos. Yo hice un ritual con mi padre que fue completamente espontáneo, pero que me ayudó enormemente en una misa cuando dijeron el nombre de los difuntos. Yo grité, el de mi papá ni estaba, ni venía al caso, pero para mí fue un cierre y le escribí una carta, qué sé yo. Entonces a cada quien los suyos, que tenga rituales simbólicos para cerrar y cuando sea necesario el acompañamiento terapéutico y en su caso de un tanatólogo. No olviden que estas son herramientas que están ahí para ustedes. Recuerden, las pérdidas no solo nos quitan, que lo hacen, pero también nos enseñan y nos transforman. Si este episodio les resonó o creen que puede ayudar a alguien, no duden en compartirlo. Los esperamos en el próximo episodio para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.